Cuando usted y yo vivimos una vida cómoda o quizás escaso de crecimiento, es porque hay áreas que no han sido desarrolladas, es porque hay áreas que no han sido identificadas. Por eso quiero llevarle algunos principios de cómo poder activar y desarrollar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quiero que me ayude y le diga a su vecino, hay un potencial en tu vida por descubrir. Vamos, dígale a alguien eso para que me crea, porque igual a usted sí le cree. Hay un potencial por descubrir en cada uno de nosotros. Filipenses 3:12 dice la palabra del Señor. No quiero decir que ya haya logrado esas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice el apóstol, pero me concentro únicamente en esto. ¿En qué? Olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. El apóstol nos enseña una verdad. Uno de los hombres más influyentes en el Nuevo Testamento, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que trastornó el mundo antiguo. Pero hay una idea, hay un principio detrás de esta expresión que dice, en esa temporada ya un hombre influyente, con recursos, con un historial, pero dice, no ha alcanzado suficiente, no ha alcanzado todo lo que tenía que hacer. Y como un hombre con varias ciudadanías, con estima, con estatus delante de la sociedad, con poder, con autoridad, con ímpetu, porque era un hombre apasionado. Y cuando Dios sale a su encuentro, es transformado para la extensión del evangelio. Dice, no he alcanzado todo, pero aún sigo buscando lo que el Señor tiene para mí. Y lo primero que usted y yo necesitamos meditar en esta mañana para poder activar, descubrir, desarrollar potencial es superar nuestras limitaciones. Dígale a tu vecino, necesitas vencer tus limitaciones. Pero dígaselo con fe porque parece que no está de acuerdo. Dígaselo con fe. Superar nuestros límites. Ahora, ¿qué son los límites? Los límites, hay dos verdades en esto. Hay un límite natural cuando usted yo digo, mira, hasta aquí, estos son mis límites, tú y yo podemos hablar en este tono, estos son los horarios. Hay límites naturales que nos ayudan a poder delimitar nuestros lugares seguros, nuestros lugares de cuidado, nuestros lugares importantes. Esos son límites seguros. Pero limitaciones son lugares o barreras o fronteras que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar. Un límite es un cuidado, una limitación es una imposición, un retraso del crecimiento. Por eso, para poder desarrollar potencial, usted y yo tenemos que identificar y superar los límites a los cuales nos enfrentamos. Y hay una diversidad de límites. Pueden ser límites en nuestra mente porque tenemos pensamientos que constantemente nos llevan hacia el desánimo, hacia hábitos ocultos, quizás hacia el victimismo, quizás seguimos frecuentando pensamientos de ansiedad, de dolor, recuerdos del ayer, y a través de esos pensamientos quizás yo vengo a la iglesia, vengo a adorar, pero de repente me veo a la hermanita que el otro día no me saludó y está adorando, y dice, qué falsa esa hermanita. ¿Por qué? Porque no me saludó y ahora adora a Dios. Y la hermanita es un poco ciega porque no puede ver y no la saludó no por enojo, porque no ve. Y es verdad. ¿No le ha pasado a usted eso? Que dice, yo pasé por ahí y no me saludó, es que no te vio. Entonces, ¿y qué pasa? Y en nuestra mente se anida un pensamiento que dice, no, es falsa. Y así son todos en la iglesia. Y no, es que no tengo lugar en la iglesia. Y se metió un pensamiento diabólico en tu mente y ya te roba la adoración, te roba la palabra, te roba el tiempo que has invertido en la iglesia. Estás viniendo a la iglesia y de repente algo te hace enojar y ya se te perdió toda la fe. Cuando los pensamientos que dominan nuestra vida nos separan de la fe, de las cosas valiosas, son pensamientos que nos limitan, que nos impiden ver a Dios, que nos impiden disfrutar crecimiento. Otro tipo de límites son los ciclos que no logramos cerrar. Hay ciclos en nuestra vida, en el alma, en las emociones, que no logramos transicionar. Usted y yo tenemos que estar de acuerdo que hay personas que cumplen un ciclo en nuestra vida. En nuestra vida siempre van a haber personas como Lot que nos acompañaron, no nos sirvieron, nos acompañaron hasta un punto del camino.
Ese lot puede ser tu familia, puede ser un socio, puede ser un amigo, un líder, puede ser un compañero de la iglesia, porque quizás cuando llegaste a la iglesia tenías un grupo, pero después creciste, después te involucraste y ahora tienes otros amigos. Y dices, no, ¿qué pasa? No es maldad, no es grupismo, es crecimiento. Pero usted y yo tenemos que saber que hay límites, hay temporadas en las cuales tenemos que transicionar cambio. Hay cosas que tenemos que entregar al Señor. Decirle, bueno, está bien, ese es mi ex. ¿Hace cuánto? Hace 4 años, le sigues teniendo agarrado. Mi ex amigo, mi ex pastor, mi ex pareja, lo que usted quiera, mi ex jefe, no sé qué era solo que es de amor. Ese es mi ex vecino, lo que usted quiera, pero ya es, entonces suéltalo, porque hay ciclos que si usted y yo no los cerramos, no los soltamos, vamos a seguir arrastrando peso insuficiente y que nos va a retrasar en nuestro crecimiento, porque estaremos descuidando. Por eso el apóstol dice, yo tengo que soltar lo que queda atrás para poder tener mi atención en lo que está adelante. Si yo no cierro los ciclos del pasado, tendré mi mirada dividida entre lo que no puedo resolver y entre lo que tengo que atender. Pero ¿cuántos pueden mirar dos lugares a la vez? El norte y el sur. No se puede, ¿verdad que no? Y espiritualmente a veces queremos hacer eso. Seguimos llorando, seguimos añorando las cosas de nuestro ayer, cosas que ya no pueden cambiar y cerrar ciclos. Dígale a su vecino, es tiempo de cerrar ciclos. Otro tipo de límites es que quizás en alguna temporada hemos tomado decisiones por alguna circunstancia. A mí me sanó mucho aprender esto, porque yo crecí con la idea de que el miedo a equivocarme delante de Dios y no podía dar pasos de fe porque decía que quizás me equivoco, quizás será la voluntad de Dios, será que me case con la china o no, será que sí, será que no, le digo que se case conmigo o no. Y la inseguridad por pensamientos quizás de temor me llevaban a limitar mis decisiones. Pero luego entendí que la voluntad de Dios es tan amplia como su grandeza, que la voluntad de Dios no se encajona, no se encierra a un local, a una persona, a una decisión, sino que la voluntad de Dios nace desde el corazón y se amplifica a lo que Él creó. Por eso el Edén era una cosa prohibida y luego todo lo demás lo puedes disfrutar. ¿Qué es lo que se opone a Dios? El pecado. Ahora, lo demás son posibilidades delante de Dios. Pero para poder entender que tenemos que movernos por algunas circunstancias, hay momentos en los cuales usted y yo tenemos que tener paz en el corazón, decir, Señor, no entiendo este tiempo, no entiendo esta decisión, pero sé que tú puedes traer crecimiento. Y ahí tenemos sanidad, porque muchas veces nos aferramos a las formas que usted y yo creemos que deben suceder las cosas. Si las cosas en la vida nuestra como familia, como matrimonio, hubieran sucedido como nosotros queríamos, no estaríamos aquí, se lo cuento, pero no se lo cuenta a nadie, ¿está bien? Nosotros teníamos planes muy diferentes a lo que está sucediendo hoy. Nosotros queríamos estar en Miami, allá, disfrutando de la vida, no sé, viajando por el mundo. Eso no quiere decir que viajar sea malo, sino que Dios tenía un plan diferente y mejor para nosotros como matrimonio, como familia. Pero tenemos que estar preparados, no poner barreras de las cosas que no entendemos. Dile a tu vecino lo que no entiendas, no lo rechaces, llévalo a la oración. Vamos, dígale a tu vecino. Hay cosas que no vamos a entender. Imagínate si nos cuesta entender al esposo y a la esposa. ¿Y cómo vamos a entendernos 300 personas aquí? O sea, no tenemos que entendernos todos, tenemos que amarnos y soportarnos con paciencia. Uy. Y eso aplícalo a su matrimonio, a sus hijos. No tenemos que entendernos todos, ni todos los días. Solo tenemos que aprender a amarnos, aprender a llevarnos juntos, a levantarnos, a ser honestos cuando no podemos. Por eso los límites son esas barreras, esas fronteras que nos impiden crecer. De alguna u otra manera Dios pone en nuestro alrededor personas intencionalmente para desafiar esos límites, enfrentar esas barreras como personas de fe, como líderes, como pastores, como una atmósfera de fe, como la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, ayer lo veíamos, los chicos y las chicas que se graduaron en la academia de danza, usted no se imagina hace un año atrás ellos dónde estaban, no le cuento dónde estaban ellos, pero no se imaginaban estar danzando. ¿Usted cree que en sus mentes estaba, de aquí al otro año voy a ser un danzor de la iglesia? No, estaban sin rumbo y sin dirección. Pero gracias a Dios, a un amigo de fe, a una iglesia, y gracias a sus decisiones, yo me quiero consagrar.
hoy su vida es transformada. Y eso aplica para todos los que estamos hoy sirviendo. Yo mismo, mi vida, si no hubiera sido por el Señor y por la chinita que me dijo que sí, mi vida, ¿dónde estaría? Estaría perdido. Por eso no tenemos que rechazar lo que no entendemos, porque lo que no entendemos puede ser una posibilidad para desafiar nuestra fe. Pero cuando lo convertimos en una barrera infranqueable, lo convertimos en un límite que nos impide crecer. De alguna u otra manera, usted y yo tenemos que estar preparados para superar los límites, no para autoponernos limitaciones. La fe es un tesoro, es una llave que abre puertas de cosas inciertas, no de cosas ciertas. En el mundo espiritual todo es cierto porque nace de Dios, pero no conocemos todo. O alguien tiene la revelación completa de las cosas eternas, que no. Entonces la fe es una llave que provoca la manifestación y la activación de cosas eternas. Y si no caminamos en lo incierto, pero confiados en el Señor, nuestra vida no va a poder ser una vida de fe. Y siempre vamos a tener una vida de circunstancias, de cosas urgentes que los límites de nuestro razonamiento, los límites de nuestra alma y los límites de nuestro carácter. Alguna otra vez nos hemos encontrado con gente dentro del liderazgo que dice, señores, es que yo tengo el carácter difícil. Y digo, lo sabemos todos. Lo sabemos todos, es más, es notorio. Pero no por eso te vamos a descalificar. Vamos a formarnos juntos, vamos a corregirnos juntos, claro que sí. Pero cuando nos descalificamos por lo que creemos que no valemos, estamos anulando las promesas de Dios. Estamos poniendo límites a la abundancia que el Señor tenía para nosotros, a descubrir algo nuevo en tu vida. Por eso quizás tú y yo hoy nos encontramos identificados con algunas áreas que están torcidas, que están inmaduras, que están todavía con dolor. Y eso es un límite al cual el Señor y el Espíritu Santo en esta mañana nos va a desafiar a vencerlos, a desafiarlos, a transicionar a otra temporada. Solo tienes que pensar un poquito qué te causó dolor, demasiado dolor, o qué te retrasó demasiado tiempo en los meses que llevas de año. Estamos ya terminando el verano. Y para saber, bueno, yo qué límites tengo, solo tienes que meditar qué fue o qué fueron las circunstancias, las personas, las cosas que te retrasaron, que te robaron la paz, que te hicieron tentar de dejar el ministerio, de irte de la iglesia o de dejar tu grupo de hogar. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a dudar de tu familia, de tu matrimonio? De alguna u otra forma, si hacemos un examen saludable de nuestro pasado, vamos a identificar cuáles son las barreras que necesitamos enfrentar en esta mañana. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Los límites siempre son aquellos razonamientos del corazón que no podemos o no queremos transformar. Son razonamientos que ya están en nuestro interior, pero que de alguna u otra forma no queremos o no podemos, porque hay límites que honestamente no hemos podido vencerlo. Por eso necesitamos el cuerpo, porque yo solo no puedo avanzar, no podemos hacer iglesia solo yo solitariamente. Necesitamos un equipo de líderes, de servidores, necesitamos un pueblo. Por eso los límites son una oportunidad de vencer los razonamientos engañosos del corazón. Cuando de alguna otra vez tú te has encontrado con ideas de que es que yo no voy a poder con eso. ¿Cuántos han pensado en esto, honestamente, en estos días en cuanto a la fe? Es que yo no voy a poder con esto. Es que tengo un problema en el matrimonio, es que yo no voy a poder con esta sierva ni con este siervo. Yo no voy a poder con los hijos, yo no voy a poder con esta empresa, yo no voy a poder con este negocio, yo no voy a poder con este ministerio. Porque los límites son razonamientos del corazón. Pero los razonamientos del corazón no son verdades, son ideas. Dile a tu vecino, los razonamientos de tu corazón no son verdades, son ideas. ¿Cuáles son las verdades? Las promesas de Dios. Lo que Él escribió, lo que Él dice, lo que Él dijo, es la verdad que necesitamos aplicar en nuestro espíritu. En 1 Samuel 17 hay una historia, usted conoce la historia del pequeño David, cuando él se enfrentó al rechazo de su familia en la visita del profeta Samuel. El más pequeño, el que estaba cuidando las ovejas, no fue invitado al gran acontecimiento de la llegada del profeta Samuel a la casa. Usted sabe que la llegada del profeta para una casa era como si el presidente viene a nuestra iglesia. Así de importante era la visita del profeta a una casa. Era el acontecimiento más importante después del rey. Era el profeta, la voz, era la representación de Dios. Y David no fue invitado a esa reunión. Imagínense.
David no fue invitado, y el profeta Samuel lo llamó, lo ungió como futuro rey. Pero hay circunstancias en esta historia que nos enseñan cómo vencer los límites a los cuales usted y yo nos enfrentamos todos los días y todos tenemos límites a vencer. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Lo primero, cultivando comunión, una buena comunión. Hay cosas que no van a ser reveladas sino a través de una comunión saludable. La comunión es la oración, la comunión es la vida de iglesia, la comunión es el servicio, la comunión es las amistades, la comunión es el entorno que está contigo. David no tenía un buen entorno porque sus hermanos le menospreciaban, su padre le rechazaba. Solo el profeta Samuel y Dios le veía con ojos de amor. Pero no vemos a un David enojado porque no le llamaron a la visita del Samuel. No existe una claridad sobre esto. No vemos a un David que dijo, no, como no me invitaron, yo no voy a la fiesta. ¿A usted le ha pasado que si no le invitan al primero o le invitan a última hora y dicen, no, ya no voy? Es válido, no le digo que sea, que sea malo, pero es nuestra reacción humana. Como no me dijeron a mí, pues ya no voy. Ah, se acordaron de último, entonces ya no voy, porque no soy importante. ¿Le ha pasado? Yo sé que sí, porque todos hemos reaccionado de esa manera. Pero no vemos a David diciendo, no, como no me avisaron a tiempo, ya no voy. Le avisaron de último, ya la fiesta estaba montada y él respondió al llamado. ¿Por qué? Porque la comunión revela o purifica nuestro carácter y perfecciona nuestras habilidades. La soledad es un enemigo del potencial. La soledad es una voz engañosa para la verdad. Por eso una comunión saludable va a revelar la dirección correcta para nuestro futuro y para activar el potencial de Dios en nuestras vidas. La comunión es la conexión saludable con el entorno que Dios ha preparado para mi vida. David entendió que su entorno no era su familia, su entorno era el llamado de Dios, era la presencia de Dios, porque él aprendió a cultivar presencia lejos de la casa, lejos de su familia, de aquellos que lo rechazaban. Hoy usted y yo tenemos la ventaja de tener gente que nos va a ayudar. Somos un poco raros, es cierto, pero tenemos trabajo honesto. Podemos ayudarle en cierta medida. Y por eso tiene que mirar a su vecino. Mire a su vecino, mírelo con ojos de fe y gracias por estar a mi lado. Vamos, dígale. Al de la derecha también, al de la izquierda, dígale gracias por estar a mi lado. La comunión correcta revela potencial. ¿Cuántos danzores están, que ayer hemos graduado no llegaron, no estuvieron en el grupo de danza porque un día despertaron con la unción de danzar? No, es porque un amigo les llevó o la pastora les obligó, una de dos. No, es broma, lo segundo es broma, ojo, es broma. Pero es porque alguien dijo, vente conmigo a la danza. O porque como pastores le decimos, hey, Pepe, anímate, dale, prueba. Algunos dicen, no, es que yo me da vergüenza, es que los pies se me traban. Inténtalo, y total, aquí nadie nos va a evaluar la danza. Entonces, una correcta comunión nos ayuda a desarrollar potencial, cosas que usted y yo quizás no hemos descubierto, pero cuando nos conectamos con las personas correctas, algo nuevo se activa. Ahora dígale a su vecino, necesito que seas una persona correcta para mi vida. Vamos, dígale a su vecina. Y eso no es perfección, ojo, porque yo necesito que tú seas espiritual. No, no, solo quiero que me animes, que me levantes, que me desafíes, que me corrijas. Lo segundo para vencer límites es que te juntes con personas de fe. ¿Sabe qué pasa? Usted, familia, amigo, usted y yo no vamos a poder vencer o transicionar en áreas en las cuales no hemos caminado si no está alguien que nos acompañe y que ya conoce esas batallas. Porque todos venimos con temores. Ahora, si usted le digo, ¿cuántos están dispuestos a levantarse, a abrir una iglesia, en 6 meses ir a plantar una iglesia a un pueblo? Nadie va a levantar su mano, o quizás uno o dos por ayudar al pastor. Pero los desafíos grandes nos atemorizan, nos dan miedo, nos dan inseguridad, es natural. Hay una historia en Marcos 2:5, cuando un hombre paralítico fue llevado por 4 amigos. Solo se lo voy a citar. 4 amigos que iban a llevarlo frente a Jesús, pero la casa estaba muy llena. Y de repente dijo, bueno, si no se puede entrar por la puerta, vamos a entrar por el techo. Rompieron el techo, hicieron descender al cojo. Y Jesús textualmente dice, versículo 5, mirando la fe de ellos, por la fe de ellos, tus pecados son perdonados. Y fue sano. No por la fe del que estaba cojito, por la fe de los amigos. Por eso, para desarrollar potencial necesitamos juntarnos con gente de fe.
Gente que nos diga, hey, vamos a servir al Señor, vamos a perdonar, vamos a abrazar, vamos a limpiar la iglesia, vamos a predicar en las calles, vamos a abrir nuestra casa para un grupo. Gente de fe que va a activar promesas a favor nuestro. ¿Cuántos activadores de promesas hay aquí? Dígame amén. Levante sus manos. Porque cuando nos juntamos con gente no perfecta, sino gente que yo le creo al Señor por algo mayor, hay algo que se va a activar en ti y en mí. Usted y yo lo que puede ver en nosotros como pastores, mi esposa Rosy, no es porque ya hemos sido descubiertos de repente, no, es porque nos hemos juntado con gente que creyó en nosotros, que nos animó, nos corrigió, nos levantó, nos formó y ahí se activaron potencial. Por eso necesitamos juntarnos con gente de fe que desafíen las cosas que usted y yo no podemos vencer solos. Estás batallando en tu matrimonio, júntate con un matrimonio que ya transicionó y que ya aprendió, ya dejó de tirarse platos, ahora se dan abrazos. No te junten con aquellos que están recién 6 meses y dicen, no, no le hagas caso, está loca. No, no es que sean malos, es que están en otra etapa, no van a saber aconsejarte. Porque sí, porque tenemos varios matrimonios. Bueno, siempre estamos en consejería matrimonial. Lo que hemos experimentado nos ayudó a poder aconsejar de nuestra experiencia. Y sabemos que los primeros años de matrimonio no son sencillos. Los primeros años, cuando ya se acaba la luna de miel, empieza otra luna, no la de miel. Entonces, y el carácter, la convivencia, los gustos y las batallas, que a mí me gusta así, que a mí me gusta así. Y bueno, son cosas naturales. Y a veces pensamos que como se explotó la cajita de Pandora, ya se acabó el amor, me equivoqué, y nuestra mente empieza a divagar. Entonces ahí es donde necesitamos gente que ya lleva años en el matrimonio y que ya no se gritan, ya se perdonan, se abrazan. Ellos pueden, yo también puedo. Bueno, vamos a perdonar. Pero si te juntas con el que está soltero y dice, no, déjala esa loca, no le hagas caso. A ese loco, no lo... Porque son malos, no, porque no saben entender tu temporada. Por eso tienes que juntarte con aquellos que están dispuestos a romper un techo para que tú accedas a un milagro y actives el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Y a veces hay personas que nos van a incomodar, pero bendice a esas personas que te incomodan con tal de que tú crezcas. Dile a tu vecino, gracias por incomodarme, porque sé que me amas. Vamos, dile a tu vecino eso. Aprovecha, esposa. Aprovecha, esposa. Ahora las esposas, ¿ves? Yo te lo decía, no es por gritarte, es porque quiero que crezcas. Los hijos. Tercera herramienta que nos ayuda a poder desafiar límites, vencer límites, es que tenemos que practicar nuevos hábitos. Los hábitos transforman el carácter y el carácter transformado nos abre la visión para ver las cosas nuevas. Es imposible que yo pueda administrar cosas mayores si no puedo administrar lo que yo ya tengo. Por eso cuando en términos espirituales, cuando nosotros empezamos el ministerio, la iglesia a tiempo completo, para nosotros fue un desafío. Si ahora tenemos que aprender a ser pastores, tenemos que estar 100% involucrados en la visión, no puede ser a medias, esa fue nuestra historia. Pero ¿cuál fue el desafío? Decir, bueno, ahora yo tengo que aprender, tengo que vivir el ritmo de la visión. Y me desafió a ordenarme, me desafió a sanarme, me desafió a tener una mirada de fe, me desafió a dejar de distraerme por cosas vanas. ¿Por qué? Porque había una visión que administrar, había un llamado que responder. Y eso me desafió y eso transformó mis hábitos, transformó nuestro tiempo, transformó nuestra forma de administrar el calendario, transformó nuestra forma de vivir. Nuestra vida fue condicionada por responder al llamado de Dios. Porque los hábitos transforman el carácter y un carácter transformado activa un destino eterno. ¿Por qué a veces no podemos ver las cosas de Dios? Porque nuestro carácter todavía huele a chuleta, chuleta cruda, a carne viva. No queremos ceder, no queremos obedecer, no queremos que nos digan nada, no queremos renunciar a ciertos planes y no queremos hacer las cosas a nuestra forma. Por eso, para poder vencer límites que hasta ahora no hemos podido vencer, tenemos que cambiar de hábitos, disciplinas nuevas, disciplinas de santidad. ¿Quieres mejorar tu comunión con Dios? Hay que apartarse de los pecaditos que nos estorban por allí fuera de la iglesia. ¿Quieres mejorar tu relación con tu esposa, con tu esposa? Bueno, ¿qué conversaciones saludables tienes que tener con él o con ella? ¿Qué cosas tenemos que hacer ambos para poder mejorar nuestra relación matrimonial? ¿Quieres mejorar tu liderazgo? Bueno, ¿en qué área tienes que activar carácter, obediencia, organización, fe?
¿Quieres despertar un llamado en tu casa, en tu familia? ¿Qué áreas necesitas restaurar con tu familia para que Dios active un llamado sobre ti? Los hábitos transforman el carácter y un carácter transformado activa un destino eterno, un propósito eterno, un potencial nuevo. Cuando Dios trabaja en nuestro carácter, no es porque nos está probando por el dolor, nos está transformando para activar una promesa nueva. Y el carácter siempre va a ser un proceso incómodo, molestoso, pero hay una recompensa que va a valer la pena. Cuando David fue confrontado y rechazado en la visita del profeta Samuel, no habrá sido algo agradable verse a David rechazado por su propia familia. No creo que David, ay, gracias a Dios que no me tomaron en cuenta. No, se habrá sentido mal, se habrá sentido menospreciado, desplazado. Pero cuando el profeta le unge, ese rechazo, ese dolor, esa sensación de que no encajar, se transformó en un propósito divino, porque Dios le estaba llamando a algo eterno. Y eso reseteó su mente. Por eso los hábitos necesitan ser transformados y cambiados. Cuando David aprendió a vencer gigantes, no cuando se enfrentó a Goliat, sino cuando aprendió a cuidar las ovejas que le habían mandado a cuidar. Y textualmente dice en la historia de Samuel, él peleó con leones, él peleó con osos en 1 Samuel 17. Aprendió hábitos en lo secreto para luego enfrentar gigantes en lo público. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder vencer ni con oración ni por consejería, sino por transformación. Algo tiene que cambiar en ti y en mí. Dígale a su vecino, algo hay que cambiar en nuestros corazones. Vamos, dígale a alguien. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció las batallas que usted y yo no podíamos vencer. ¿Qué venció Jesús? La muerte. ¿Qué venció Jesús? La paga del pecado. ¿Qué venció Jesús? A las tinieblas. Esas batallas usted y yo no las podíamos ganar, era imposible. Por eso Él venció las batallas que usted y yo no podíamos vencer, para que las batallas que nos corresponden las podamos enfrentar con libertad. Entonces, tener un buen matrimonio es una batalla que tú puedes ganar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tener una vida de fe es una batalla que tú puedes ganar. Tener unas finanzas saludables, una familia saludable, es una batalla que tú y yo sí podemos ganar. ¿Cuándo? Cuando cambiamos hábitos, cuando transformamos el carácter, cuando nos juntamos con gente de fe que nos ayude a hacer las cosas diferentes, cuando perfeccionamos la comunión. Porque la comunión, la fe y el carácter siempre son el resultado de donde conectamos nuestro corazón. Y muchas veces, en términos de relación, esto nos vale para todos los ejemplos. A medida que pasan los años en el matrimonio, en el liderazgo, en la fe, empezamos a darle mayor sentido a las cosas imperfectas. Uno empieza un matrimonio y de repente lo que nos gustaba del hombre, de ella, empieza a quedarse retrasado, o la iglesia, venimos a la iglesia y lo que nos gustó de la iglesia empezó a quedarse en segundo plano y empezamos a ver y a darle demasiado poder a los defectos. No, es que como no hace esto, ya no me gusta, como nunca hizo esto, como es así. Y empezamos a darle demasiada atención a lo imperfecto y vamos dejando de atender lo que nos enamoró, lo que nos llamó, lo que nos cultivó. Y es un proceso equivocado de poder construir y despertar cosas nuevas en nosotros. Porque la única forma de poder construir de forma saludable y sacar lo mejor de los que están cerca de nosotros es perfeccionar lo bueno para corregir lo mal. A veces hacemos las cosas al revés, porque queremos primero perfeccionar lo malo y nos olvidamos de lo bueno. ¿Hace cuánto que no has tenido un tiempo saludable con tu líder, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos? Y nos encontramos con semanas enojados. ¿Por qué? Porque no tendieron la cama, porque no te dijeron buenos días, porque no guardó la toalla después de ducharse. Y no digo que no se puedan mejorar, digo, pero ¿cuándo fue la última vez que dejamos de cultivar las cosas que nos unieron? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu discípulo, a tu líder, gracias por ayudarme un año atrás? Y quizás hoy, porque quizás tu líder no te llamó y te enojaste, pero te olvidaste de lo que hicieron por ti hace 6 meses atrás. Y de forma equivocada empezamos a darle demasiada atención a las cosas que se van a resolver en el camino, pero no tenemos que olvidar lo que nos unió. Por eso ahí, cuando convertimos nuestras imperfecciones del presente en un límite, perdemos el potencial que Dios tenía con nosotros, porque así es como esa persona nos ayudó a sanarnos, a afirmar nuestra fe, a llegar a la iglesia, a unirnos como familia. Vas a encontrar gente en otra curva del camino que va a sacar un nuevo potencial en ti. Pero necesitamos superar límites. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Todos tenemos la posibilidad de vivir una vida con gozo, con una expectativa saludable. Todos podemos ser usados por Dios, pero necesitamos aprender a vencer y a transformar aquellas cosas que nos retrasan, que nos limitan. Y para ir cerrando, quiero decirte esto. Cuando empezamos a tomar demasiado tiempo en las cosas imperfectas, vamos a partir la visión. Siempre nosotros aconsejamos dentro de toda relación matrimonial, financiera, que ustedes como familia tienen que ser uno. No existe eso de que una cuenta para ti y una cuenta para mí. Esto es tu tiempo, esto es mi tiempo. No, somos uno. Y luego cada uno nos repartimos en las cosas necesarias. Porque dos visiones es división. Y una división nos lleva para caminos opuestos, diferentes. Una visión es unir nuestro corazón a una misma misión. Por eso cuando nos volvemos itinerantes, cuando nos volvemos inconstantes, el enemigo de la soledad nos va a atrapar. Dice, no, allí no hacen las cosas bien. Y nos alejamos. Te alejas de la fe, te alejas de la iglesia, te alejas del corazón de tu esposo, de tu esposa, porque empiezas a ver todos los defectos. Y dices, no, este es así, asado. Te alejas de su corazón. No, es que la iglesia es así, te alejas del cuerpo. No, es que el ministerio es así, te alejas del llamado que Dios tenía. Y conviertes aquellos límites que eran un desafío para crecer en una limitación que estancó tu crecimiento. Por eso entender que los procesos son una forma que Dios usa para formarnos, sanarnos y transformarnos. Los procesos, quiero repetírselo, son una forma en la cual Dios usa para formarnos, sanarnos y transformarnos. Cuando nos encontramos en algún lugar del camino, un líder en el cual estamos en desacuerdo, es un proceso que Dios va a usar para sanarnos, para formarnos, para transformarnos. Cuando te encuentras en una etapa de tu matrimonio, cuando dices, ¿qué le pasó a esta mujer? O a este hombre, me la cambiaron. No eras así. Hablamos en términos naturales de relación, no hablo en términos de pecado y desenfreno. Eso es otra historia. ¿Qué le pasó? Porque te encontraste en una etapa de tu familia donde Dios quiere sanarte, transformarte y mejorar tu estado, mejorar tu salud. Hay tres cosas que se activan cuando tú y yo desarrollamos potencial y tres cosas importantes en las cuales tú y yo tenemos que atender hacia dónde vamos a activar nuestro potencial. Hay tres decisiones importantes en la vida, yo se las resumo en estas tres. Primero, ¿con quién vamos a compartir el resto de nuestra vida? Y no es un orden natural, puede ser al revés, pero son tres decisiones determinantes que van a afectar directamente a nuestro potencial. ¿Con quién voy a compartir el resto de mi vida? Eso empieza desde una relación de amistad, una relación de discípulo a líder y también en una relación de matrimonio. ¿Quién va a ser la persona que va a compartir tus batallas? Los años que Dios te tenga aquí en la tierra. Es determinante porque las personas correctas activarán tu potencial, te llevarán a tu destino. Las personas incorrectas anularán tu potencial y te robarán tu destino. Es determinante entender con quiénes yo me voy a rodear. No es menospreciar, no es rechazar, es saber qué personas voy a formar parte de mi corazón. Porque predicar vamos a predicar a todos, amar vamos a amar a todos, pero solo hay un círculo al cual yo voy a hacer parte de mi corazón, que van a influenciar en mí. Eso puede ser tu líder, puede ser un amigo, o puede ser tu esposo, tu esposa, correspondientemente cuando llega el momento. La segunda decisión es importante que todos nos enfrentamos en la vida es ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Está bien, pastor, usted me habla de potencial, de fe, de vencer gigantes, pero ¿dónde va nuestra eternidad? Cuando se acaben nuestros días, nuestros 99 años, o 101, porque algunos se aguantó ahí, tiró para adelante. ¿Dónde vamos a ir? Es otra decisión a tener en cuenta, porque según cómo vivamos, según nuestra percepción y nuestra revelación de la eternidad, tendremos un estilo de vida en esta parte de la tierra. Si usted y yo decimos, no, eso de la eternidad es una historia religiosa, es para los fanáticos, viviremos una vida sin límites, sin honor, sin fe, una vida con nuestra propia voluntad. Pero si usted y yo tenemos percepción de la eternidad, sabremos que el pecado nos puede robar la eternidad con Jesús. Sabemos que el rencor nos puede robar la eternidad con Jesús. Sabemos que las distracciones del mundo nos pueden robar la eternidad con Jesús. Es una decisión importante para saber qué potencial voy a activar en mí.
Y como tercero, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué Dios me trajo? ¿Para qué Dios me dio vida? ¿Para qué Dios me hizo quien soy? ¿Para qué? ¿Para qué Dios unió nuestras vidas como matrimonio si usted es casado? ¿Para qué Dios te puso en la familia en la que perteneces si eres hijo o hija? ¿Para qué Dios te puso en esta iglesia si hoy estás escuchando este mensaje? ¿Para qué Dios nos trajo a este punto de la geografía y en esta etapa de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro propósito? Porque el propósito está ligado a nuestros tesoros. Cuando tú y yo seguimos tras tesoros equivocados, en algún momento nos daremos cuenta que hemos desgastado nuestra vida y hemos perdido nuestro propósito. Por eso es una decisión determinante, porque a donde yo pongo, como lo declaro, un tesoro, voy a cultivar potencial en él. Si usted y yo creemos que la familia, el matrimonio es un tesoro, vamos a cultivar nuestro matrimonio de tal manera que lo mejoremos. Si usted y yo creemos que unas finanzas saludables, con fe, sembradores, son de Dios, vamos a cultivar nuestras finanzas de tal manera que honren al Señor. La fe, el ministerio, los tesoros están ligados a la revelación del propósito. Si usted y yo se preguntaría, bueno, ¿cuál es mi propósito? Solo tenemos que evaluar qué es importante para nosotros en esta tierra. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar cuando Cristo venga por nosotros o Él nos lleve a su presencia? ¿Cuál es la historia que se va a contar de nosotros? Eso va a revelar dónde está tu tesoro y dónde está tu corazón. Si nuestros tesoros se reducen a posesiones, a metas, a personas humanas y nunca a las cosas eternas, ese va a ser nuestro legado. Algo que va a terminar pasado con el tiempo y que no se va a recordar. Pero cuando nuestro tesoro está anclado en las cosas eternas, va a haber una huella en la eternidad que nadie lo va a poder borrar. Va a haber un potencial en tu vida que se va a activar. Vengan, chicos, por favor. Cuando tú y yo ponemos circunstancias y propósito a nuestra geografía, vamos a poder revelar el destino por el cual Dios nos llamó.